Cuando quieran. Chicos, bueno, chicos, arrancamos con la clase de hoy, ¿quieren? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Giselle de Raumato. Seguramente con la mayoría ya nos hemos visto en alguna parte del HOSPI. Y hoy vamos a arrancar con las clases del módulo de Raumato. Vamos a hablar de síndrome articular. Por ahí algunos ya lo he escuchado en algún momento, ¿sí? Alguna clase o clase parecida. Esta clase se las vengo dando ya varios años. Mm, a ver acá. Ahí está. Con este, ahí está. Bueno, dentro de los objetivos de la clase de hoy es repasar los conceptos básicos sobre la valoración osteoarticular, identificar algunos diagnósticos sindromáticos, los principales, y también los diagnósticos diferenciales principales, ¿sí? Para arrancar, cuando yo les digo la palabra artritis, ¿en qué piensan ustedes? Yo digo, el paciente tiene artritis, ¿qué se les pasa por la cabeza? Ok, sí, inflamación de la articulación. ¿Y qué más se les pasa? Por ejemplo, en cuanto a diagnósticos diferenciales. Si viene alguien y le dice, esta paciente o este paciente tiene artritis, ¿qué piensan? Puede ser, sí, son opciones, ¿sí? Cuando a mí me dicen la palabra artritis, lo primero que pienso ¿es monoartritis o poliartritis? Porque eso me cambia el abanico de posibilidades diagnósticas, ¿sí? Y esto es una de las cosas que le quiero transmitir en la clase de hoy, ¿sí? ¿El paciente tiene una sola articulación afectada o tiene más de una articulación afectada? Cuando hablamos de una articulación afectada, yo acá les puse estas tablitas que me parece que están buenísimas como para armar un esquema en la cabeza de cuáles son los diagnósticos diferenciales de las inflamaciones articulares, porque si ustedes ven los pacientes que tienen monoartritis pueden tener una monoartritis que puede estar relacionada con infección, que es lo más frecuente cuando en el caso de monoartritis, trauma, malignidad, inflamación y hemartrosis. Y ven que la enfermedad inflamatoria como la IJ acá está en cuarto lugar según la prevalencia, ¿sí? Esto tampoco es de acá de Argentina, así que no es que 100% así, pero tampoco tenemos datos del país. Y en cuanto a cuando un paciente nos dice tiene poliartritis, ¿sí? Y relacionada con infección también a la cabeza, inflamatorias, malignidad, causas mecánicas y demás. Pero digo, cuando ustedes les digan el paciente tiene artritis, el abanico de posibilidades se tiene que abrir, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que abrir ese abanico de posibilidades? Porque las patologías reumáticas son poco frecuentes, ¿sí? Y porque en general, o no sé si siempre, pero muchas veces se diagnostican por descarte. Entonces, muchas veces cuando alguien piensa que puede ser una enfermedad reumática, sí puede ser una enfermedad reumática, obviamente. Hay cosas, un síndrome febrile prolongado, una poliartritis, una monoartritis, pero hay que saber que para llegar al diagnóstico de una enfermedad reumática, primero tenemos que descartar otras que son más prevalentes, ¿sí? Vamos para acá. Y ahora, eh, este dibujito se los puse acá, les dejo la página. Esta página está buenísima, chicos. Eh, Habla de la artritis. Es una página del examen osteoarticular del paciente con patología articular, no necesariamente reumática, ¿sí? Con diferentes tipos de artropatías. Se las dejo después por otras cosas también más adelante en la misma página, así que la van a poder ver. Pero lo importante es que acá ellos también plantean cuál es el abanico de diagnósticos diferenciales y ellos hacen como una memotecnia dentro de la palabra artritis para hacer diagnósticos diferenciales de todo lo que no es AIJ, ¿sí? Como necrosis avascular, artritis reactivas, traumatismos, enfermedades hematológicas, enfermedades más raras como las metabólicas o las endocrinológicas, las idiopáticas, las tumorales, las infecciones o las artritis que forman parte de enfermedades sistémicas como el lupus, por ejemplo, ¿sí? Y ahora sí vamos a nuestro repaso general. ¿Sí? Acá ahora en las siguientes diapositivas vamos a hacer un repaso de algunas cosas importantes del aparato osteoarticular y después vamos a hablar de algunos casos clínicos, ¿sí? De pacientes que conocemos. Bueno, vamos a qué son las articulaciones. Esto lo saben todos, estructuras que están entre los huesos que permiten la movilidad del esqueleto.
Para nosotros, las articulaciones importantes son las articulaciones sinoviales, ¿sí? Las diartrosis. Las articulaciones que no son sinoviales, a nosotros, a los reumatólogos, no nos importan, ¿sí? O sea que desde ya cuando venga algún paciente que tiene alguna alteración en una sinartrosis, reumático, se olvidan, ¿sí? Cuando hay alguna alteración en alguna diartrosis o articulación sinovial, ahí sí piensan, podría ser reumático. Eh, para recordar, eh, cómo está formada una articulación y por qué vamos a recordar esto, porque dentro de las próximas diapositivas vamos a hablar de qué es lo que pasa en las artritis inflamatorias crónicas. Cavidad articular, ¿sí? Dentro de la articulación tenemos el líquido sinovial, ¿sí? La capa que recubre a la articulación es la membrana sinovial, que es la que genera el líquido articular, cartílago articular y la cápsula que está formada por todo lo que está alrededor, los ligamentos, los tendones y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene una enfermedad reumática? Por ejemplo, una artritis crónica, una IJ librada su evolución natural, que a veces las vemos, muchos la ven por mediano riesgo, en los SIM también se puede ver. ¿Qué pasa? La membrana sinovial y la cápsula articular se engrosan por la inflamación, ¿sí? Se engrosan, en un primer momento se empieza a generar más líquido adentro de la articulación, que eso hace que todas las terminales nerviosas de la articulación se estiren y duela la articulación, por eso una artritis aguda duele, ¿sí? Está inflamada y duele, y la artritis crónica es como que está menos inflamada y duele menos, duele pero duele menos, ¿sí? Y una vez que se empieza a ir ese líquido y se empieza a engrosar la membrana sinovial y demás, eh, el cartílago articular por esta inflamación se empieza a ir, ¿sí? Se empieza a morir, o sea, por decirlo así, o sea, un tejido que por la inflamación termina necrosándose, ¿sí? Entonces, cosas importantes que buscamos nosotros los reumatólogos cuando pedimos una radiografía o cuando pedimos una ecografía. Buscamos alteración en las partes blandas y alteración principalmente en el cartílago y en las terminales de los huesos. Visto que un montón de veces nosotros pedimos radiografía y bueno, nadie entiende para qué. Bueno, es por esto, ¿sí? Estamos buscando cambios crónicos en las articulaciones, ¿sí? Para recordar, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Cuáles articulaciones dijimos las sinoviales y dónde están estas articulaciones sinoviales? Principalmente en el esqueleto periférico, miembros superiores, miembros inferiores, cintura escapular y cintura pelviana. Dentro del esqueleto axial no es que no nos importa, pero lo que más nos importa es la articulación sinovial para las espondiloartropatías seronegativas y en pediatría podría llegar a ser la parte baja de la columna, ¿sí? Que se pueden afectar. Dentro de los elementos que rodean a la articulación, ¿se acuerdan que yo hace un rato les dije que las articulaciones tenían la membrana sinovial y alrededor estaba la cápsula articular? Bueno, ¿qué nos importa mucho? Las entesis. ¿Y qué son las entesis? Las entesis son el sitio de fijación de un tendón al hueso, ¿sí? Ese espacio se llama entesis y en algunas patologías está inflamado o está afectado, ¿sí? Principalmente en las artritis seronegativas. Lo que nosotros le llamamos espondiloartropatías seronegativas, ahí principalmente, en otras también. Y todos estos puntitos rojos, ¿sí? Son lugares donde hay entesis. Entonces van a ver que a veces nosotros estamos adentro de un consultorio y nos ven revisando un paciente y estamos apretando lugares, es porque estamos buscando sitios de entesis, ¿sí? Que es de importancia para nosotros para hacer diagnósticos y, bueno, poder tratar a los pacientes. Esto que es, ya se los puse, ya les puse la página en una de las diapositivas anteriores, es como hacer el examen físico osteoarticular, ¿sí? Es una forma rápida, no es como lo hacemos nosotros en el consultorio. Nosotros en el consultorio tenemos un examen físico que dura aproximadamente 15 minutos. Este examen dura aproximadamente 3 minutos para personas que ya lo han hecho varias veces, es decir, alguien que ya está entrenado lo puede hacer aproximadamente en 3 minutos y no necesita ningún tipo de equipamiento, ¿sí? Pero está muy bueno para poder ver si hay limitaciones o importantes dolores o tumefacciones. Valora las principales articulaciones, ¿sí? Hay un librito, hay un video y un librito. Cuando ustedes entran a la página, está en inglés, pero es un inglés amigable.
no les digo porque por ahí cuando lo ven en inglés se asustan. No, es un inglés bastante amigable. Está bueno para que lo miren y cuando tengan en el consultorio un paciente que viene con dolor osteoarticular, sepan cómo encararlo, ¿sí? Haciendo este repaso, antes de comenzar con los casos clínicos, hay más cosas teóricas dentro de los casos clínicos, pero ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? No, vamos a los casos clínicos. Primer paciente, los dos pacientes que les voy a contar son pacientes del hospital, ¿sí? Y la idea es que a través del caso clínico aprendamos y tratar de transmitirles algoritmos de pensamientos, ¿sí? Que les pueden servir a ustedes. Paciente varón de 7 años que consulta por fiebre, vómitos, diarreas de 6 días de evolución, que comienza en las últimas 24 horas con dolor en el tobillo derecho. No refiere ningún antecedente, o sea, sano, la familia también sana, nada para destacar. Lo vamos a revisar, ¿sí? Y cuando revisamos al paciente encontramos dolor y tumefacción en el codo derecho, que no nos había referido en el interrogatorio, dolor y tumefacción en la segunda, tercera, cuarta interfalángicas proximales de la mano izquierda y segunda de la mano derecha, tumefacción en los tobillos, ¿sí? Con tumefacción de las partes blandas periarticulares, dactilitis en 2 dedos, en uno de la mano y en uno del pie, y nada más en cuanto al examen físico osteoarticular, ¿sí? Y se hace un laboratorio de ingreso que tiene leucocitosis y aumento de los reactantes de fase aguda. Dentro de lo que yo les he contado ahí en el interrogatorio y en el examen físico, ¿para ustedes el paciente tiene artritis? Sí, no, no sé. Bueno, sí tiene artritis, ¿sí? Porque ¿cómo se define la artritis? Principalmente como tumefacción articular. Pero si no está tumefacta la articulación, con dos o más de los siguientes, ¿sí? ¿Y cuáles son los siguientes? Rango de movimiento limitado, dolor a la movilidad o al estrés de la articulación y calor que recubre la articulación, ¿sí? Teniendo en cuenta los diagnósticos, los datos del paciente, ¿ustedes cuáles piensan que es el diagnóstico sindromático del paciente? ¿Cuáles los diagnósticos diferenciales? ¿Qué pedirían? ¿O qué se les ocurre? 7 años, lo que sea, ¿eh? No importa, tenía, sí, sí, tenía un codo, algunas pequeñas interfalángicas, tobillos y también tenía artritis. Sí, una poliartritis que afecta a pequeñas y grandes articulaciones. Sí. Radiografía, sí, le pediríamos al paciente. Sí. Sí, puede ser una arteria activa. Bien. Por el tiempo de evolución, que era poquito tiempo, era una semana, creo. Está bien, yo pensaría arteria activa también como primer diagnóstico. Está bien. Bueno, vamos acá. Diagnóstico sindromático, poliartritis aguda, asimétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Monoartritis versus poliartritis, más o menos lo charlamos en las primeras diapositivas. Monoartritis, una sola articulación afectada. Poliartritis, más de una articulación afectada. ¿Y por qué se los aclaro? Porque nosotros manejamos el término, y muchas veces lo decimos adelante de ustedes, de oligoartritis. Y la oligoartritis es parte de una clasificación de artritis idiopática juvenil. Pero para hablar de un paciente, ese término no existe. O sea, cuando ustedes tienen un paciente, si tiene más de una articulación activa, por más que sean dos, ya se llama poliartritis, ¿sí? Em, Aguda versus crónica. ¿Cómo nos damos cuenta eh, en cuanto a las diferencias de una artritis aguda versus crónica? La artritis aguda, por definición, es la de menos de 6 semanas. La artritis crónica es la de más de 6 semanas.
Y como algo importante a saber son las características. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, cuando estábamos repasando las características de la articulación, que al principio la articulación se inflama mucho y duele? Eso es lo que vemos en la clínica, ¿sí? Una articulación inflamada y dolorosa, que puede tener enrojecimiento, calor y limitación por dolor. En cambio, cuando hablamos de una artritis crónica, hablamos de una articulación que está inflamada, pero no tan inflamada, que duele, pero no duele tanto, ¿sí? Que a veces no hay diferencia entre el calor y el rubor entre una articulación y otra, ¿sí? Entre una inflamada y una no inflamada. Acá les puse una foto, esta igual es una poliartritis crónica, ¿sí? Acá se ven las dos rodillas inflamadas, más allá de que lo más notorio es esto, es esta rodilla, pero las dos rodillas están inflamadas y los dos tobillos también están inflamados, ¿sí? Y lo que se ve también es la hipotrofia, no sé si se dan cuenta que tiene un muslo más flaco que el otro, como más disminuido de tamaño, ¿sí? Eso pasa porque cuando se inflama la articulación mucho tiempo, el paciente por dolor deja en desuso ese miembro y al dejarlo en desuso, el músculo se hipotrofia, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante entre los pacientes que tienen enfermedades reumáticas o artritis crónica, no importa la etiología, hacer kinesiología, ¿sí? Por eso van a ver que siempre lo indicamos nosotros. Y entre los diagnósticos diferenciales, ya me dijeron, principal relacionado con infección, ¿sí? Artritis reactiva, postestreptocóxica, postviral y otras más raras. Hemato-oncológicas, que la verdad no parece, o inflamatorias que por el tiempo de evolución habría que ver más adelante, pero no pareciera por el momento, ¿sí? Sí, obvio. Puede ser postviral. O sea, dentro de las artritis reactivas vos tenés tres grandes grupos, que ahora lo vamos a hablar en las próximas diapos, pero como para hacer tu cerebro es la artritis reactiva propiamente dicha, antes llamada enfermedad de Reiter, que ya no se llama más así, que se caracteriza por artritis, uveitis y uretritis, que eso ya no se llama más así, pero como para que tengan eso en la cabeza. El segundo grupo, que son las relacionadas con virus, que pueden ser postvirales o dentro de una infección viral. Por ejemplo, una muy bien definida es la por chikungunya en adultos, ¿sí? Que también puede dar artritis crónica. Y en tercer lugar, todas las artritis relacionadas con el estreptococo. Y ahí tenemos dos grandes grupos. Ahora lo vamos a ver en las próximas diapos, ¿sí? Pero es como que dentro de las artritis reactivas, que para mí es confuso el nombre porque vos pones artritis reactiva y cualquiera de esos grupos pueden ser reactivas, pero en realidad las únicas reactivas son las antes llamadas reactivas, son las antes llamadas enfermedades Reiter, ¿sí? Pero, pero los otros dos grupos de artritis también son artritis reactivas, ¿sí? Es confuso, pero son tres grupos, ¿sí? Vamos acá. Teniendo en cuenta los exámenes complementarios de nuestros pacientes, le pedimos laboratorio, imágenes, una valoración oftalmológica y un ecocardiograma, y ya en las próximas diapos vamos a ver por qué le pedimos valoración oftalmológica y ecocardio. Dentro de los laboratorios, decidimos descartar principalmente infección, ¿sí? Y le pedimos un asto que fue normal, y pedimos un montón de serologías que fueron negativas, y además también, como se acuerdan que el chico tenía diarrea, le pedimos coprocultivo y coprovirológico que fueron negativos. Eh, Si bien no estábamos ante una gran sospecha de una enfermedad ya reumática, una enfermedad crónica, por el antecedente de diarreas y artritis, eso ya lo pedimos nosotros, pedimos un HLV27 que fue negativo, pensándolo como una artritis reactiva cero negativa, ¿sí? Y dejamos para más adelante ver si pedíamos algún otro autoanticuerpo para clasificar al paciente. Se le pidieron radiografías, ¿sí? Estas radiografías, la verdad es que no muestran nada patológico, ni siquiera las partes blandas se ven demasiado tumefactas. ¿Se acuerdan que él tenía algunas alteraciones en las partes blandas? Acá este es el dedito que parece, no, este acá es el que pareciera que tenía la dactilitis, si lo comparan con el contralateral. Y acá les puse una radiografía de tobillo y se los pongo en signo de pregunta. ¿Por qué piensan que se los puse en signo de pregunta? ¿Por qué? Claro, a veces es importante pedirle a los pacientes el par radiográfico, ¿sí? No es lo mismo cuando viene con un traumatismo y uno busca una fractura, que uno pide una sola articulación o un solo miembro, porque está buscando algo en particular, a cuando uno está buscando inflamación, ¿sí?
A veces es importante pedir el plan radiográfico para poder comparar, ¿sí? A veces hay cambios que son muy mínimos y que no se ven o que uno no se da cuenta al principio, más cuando no tiene el ojo entrenado, para poder hacer diferencias, ¿sí? Valoración oftalmológica con fondo de ojo y biomicroscopía que fueron normales y ecocardiograma que fue normal, ¿sí? Comenzamos con AINES y kinesioterapia, ¿sí? Por lo que les había dicho de la hipotrofia muscular. Y nuestro paciente evolucionó muy bien. A las 10 semanas ya no presentaba artritis y a las 12 meses dejó de tener la artritis. Igual se demoró un montón, ¿eh? Pero el paciente lo seguimos viendo por consultorio, lo controlamos una vez al año y no volvió a tener nada más. Como estuvo un año con dactilitis, decidimos pedirle los demás marcadores para clasificar la enfermedad por si llegaba a tener algo crónico. Fue todo negativo y lo diagnosticamos en retrospectiva como una artritis reactiva, ¿sí? Vamos a hablar de las artritis postinfecciosas, ¿sí? Y acá están los tres grandes grupos que les había mencionado. Ahora hablamos porque la artritis reactiva, vamos acá, dentro de las artritis reactivas, si bien para que se produzca una artritis reactiva tiene que haber un estímulo que desencadene una respuesta inmunológica y que esa respuesta inmunológica afecta a las articulaciones, ¿sí? Pero en muchas de las patologías reactivas no solo se afectan las articulaciones, sino que se pueden afectar otros órganos. Y principalmente en muchos de los chicos que tienen artritis reactiva se afectan los ojos con uveitis. Y por eso es que se le pide la valoración oftalmológica y también por eso es que se le pide el ecocardiograma, ¿sí? Buscando principalmente inflamación en el pericardio. Vamos acá, artritis reactiva propiamente dicha. Más frecuente en varones, pero no significa que no estén mujeres. La edad media de presentación es a los 12 años, pero las edades más vistas son entre 8 y 12. Se puede hacer diagnóstico de artritis reactiva a los 6 y también se puede hacer diagnóstico de artritis reactiva a los 15. Digo esto para que no lo dejen de pensar en otras edades. En general, hay un antecedente de una infección previa, gastrointestinal, genitourinaria, ¿sí? A veces respiratoria. No siempre se llega a constatar el germen que está produciendo esta artritis. Este paciente, el que yo les conté, comenzó y a la semana ya tenía artritis, pero en general lo más frecuente es que los pacientes tengan la infección y aproximadamente entre 3 y 4 semanas recién desarrollen la artritis. Ese es el tiempo más frecuente. Entonces, cuando uno va a buscar el proceso infeccioso ya no lo encuentra, solamente está el antecedente de lo que refiere a la familia, ¿sí? Em, Afecta principalmente los miembros inferiores, como una poliartritis asimétrica de grandes articulaciones, que tampoco es lo que vimos en nuestro paciente. Y puede haber síntomas articulares por los que les conté hace rato, puede afectar ojos, piel, la uretra, que eso es lo que está más descrito, ¿sí? El corazón, las serosas y demás. Y en general, la mayoría de los pacientes tienen una muy buena evolución y después de 1 o 2 meses, todos los síntomas bajan a cero y el paciente no vuelve a tener más problemas, ¿sí? Vamos a segundo grupo de lo que les mencioné, todas las artritis desencadenadas por el estreptococo, ¿sí? Acá van a tener el antecedente de haber tenido una faringitis o algo así. Los dos grandes grupos son la fiebre reumática aguda y la artritis reactiva postestreptocóxica, en donde, si bien son dos cuadros clínicos diferentes, pero la artritis en la fiebre reumática aguda, ¿sí? Es una artritis que es la clásica que estudian, la migratriz, la que se da en grandes articulaciones, ¿sí? Que dura unos días, se va y demás. En cambio, en el ARPE es una artritis que se parece más a una artritis reactiva, ¿sí? Por ahí afecta a grandes articulaciones y a pequeñas, pero de una forma más asimétrica y puede ser no solo migratriz, sino también de manera simultánea. Em, La edad de presentación también es diferente, ¿sí? Y el tiempo posterior a la presentación de la faringitis también es distinto. Y eso también pasa porque la respuesta inmunológica es diferente tanto en la fiebre reumática como en la artritis reactiva por estreptocóxica. Y acá vamos en el tercer grupo, las artritis virales, que dentro de este grupo las artritis son muy heterogéneas. ¿Por qué? Porque cada virus tiene características distintas para cada artritis. Lo importante de esto es saber que todos los virus de la economía pueden producir artritis. Esto, por decirlo así, algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, ¿sí? Pero para tener en cuenta, y por eso también
cuando recién conocemos un paciente, por ejemplo, y pongo mediano riesgo de ejemplo porque es donde más vemos este tipo de pacientes, van a ver que siempre le pedimos serologías virales, muchas veces le pedimos un acto y para descartar los otros tipos de artritis reactiva porque son los tres grupos más frecuentes, ¿sí? ¿Alguna pregunta del caso clínico anterior? En general nosotros usamos naproxeno, siempre, naproxeno o indometacina. Sí, porque lo que vos haces, o sea, vos no le cambias la historia natural de la enfermedad, simplemente le alivias el dolor y la inflamación. Pero ustedes, que yo sé que usan más ibuprofeno y demás, hasta que nos consultan, está bien que usen ibuprofeno, también pueden usar naproxeno si se aseguran que tiene una buena función renal el paciente, pueden indicar. No siempre, no siempre. Hay artritis que sí y otras que no tanto. Pues tenemos pacientes, o por ejemplo, que no responden al naproxeno y que son nuestros, y que lo tenemos que cambiar a indometacina, por ejemplo. O sea, no siempre, no es una regla. Por ahí puede pasar que vos decís, bueno, le doy una artritis reactiva, por ejemplo, responde bien a los AINES, al naproxeno, a la indometacina, y son pacientes que si bien son artritis inflamatorias, pero después no terminan siendo pacientes nuestros per se, ¿sí? Eh, y por ahí sí hay dolores, por ejemplo, como un tumor. Bueno, eso no te va a pasar con AINES, eso no te va a responder al AINE, pero por ahí un traumatismo sí te va a responder al AINE y no por eso va a ser una artritis de origen reumático, sino quizás sea algún traumatismo. O sea, por eso te digo, depende. Pero bueno, en algunos casos sí. Caso clínico número 2, sí. Paciente de 8 años que lo conocemos por ambulatorio también, tumefacción de rodilla derecha de 3 meses de evolución, que no tenía otros signos, síntomas ni antecedentes, por lo menos lo que ellos referían. Entonces, preguntamos en el consultorio características del dolor, lugar, duración, relación con el ejercicio, con el reposo, si es nocturno, lo despierta a la noche, si tenía rigidez matinal, si tiene síntomas constitucionales, si tiene síntomas extraarticulares, como los que mencionamos para pensar en las artritis reactivas, si hay algún factor que haya desencadenado esta tumefacción, si tiene historias de haber viajado a otro lado por algunas enfermedades endémicas en otros lugares, o si tiene historias familiares de enfermedades asociadas al HLA-B27. Ahora vamos a hacer un paréntesis con estos antecedentes. Le preguntamos todo eso a nuestro paciente, ¿por qué? Porque eso nos va a ir guiando hacia qué grupo de enfermedades pensamos que tiene, ¿sí? Si tiene por ejemplo, vive en hacinamiento y tiene un padre tosedor, bueno, nada, descartaremos TBC, ¿sí? O tiene rigidez matinal y no tiene ninguna otra cosa más, iremos pensando en un grupo más de una enfermedad inflamatoria, ¿sí? El tema de la historia familiar de enfermedades asociadas al HLA-B27 es muy importante porque eh, las enfermedades seronegativas están muy asociadas a las oligoartritis, ¿sí? Y acá va cuando yo los confundo y les digo oligoartritis cuando les estoy dando una clase de monoartritis y poliartritis. Dentro de las artritis idiopáticas juveniles, las artritis que tienen menos de 4 articulaciones activas se llaman oligoartritis. Y ese tipo de artritis de IJ se asocian a enfermedades o se pueden llegar a asociar a enfermedades seronegativas, ¿sí? Como la enfermedad inflamatoria intestinal, la uveitis idiopática con HLA-27 negativo, positivo y demás, ¿sí? Entonces es muy importante preguntar sobre esas enfermedades, espondilitis anquilosante en los papás o en algún familiar directo. Pero bueno, le preguntamos a nuestro paciente y lo único que refirió de todo el interrogatorio era que tenía rigidez matinal, ¿sí? Cuando lo vamos a revisar, además del examen osteoarticular, buscamos otros signos inflamatorios del examen físico, ¿sí? Que es lo que hacemos en todos los pacientes que tienen poliartritis, tratando de descartar otras etiologías o dentro de las etiologías reumáticas, tratando de ir guiándonos hacia un lugar o hacia otro. Y buscamos ojos rojos, ¿sí? Mucositis, algún rayo en piel o alteración en las faneras, principalmente para las enfermedades seronegativas que se pueden asociar a espondiloartropatías, hepatoesplenomegalia y poliadenopatías, ¿sí?
Nuestro paciente de esto no tenía nada, pero al examen físico osteoarticular sí tenía una tumefacción en la rodilla derecha con contractura en flexión e hipotrofia muscular, que ahí puse hipertrofia, pero es hipotrofia muscular. Y además ya tenía una marcha patológica, ¿sí? Se le pide un laboratorio. En ese laboratorio, la verdad, ustedes ven, no se ve nada demasiado patológico, un eritro de 22, pero no mucho más, en un laboratorio prácticamente normal. Y como diagnóstico sindromático, al paciente lo diagnosticamos como una monoartritis de rodilla crónica, ¿sí? ¿Se acuerdan del cuadro que les puse al principio de todos los diagnósticos diferenciales? Vamos con el mismo cuadro, o no, que yo se los adapté. Entonces, teniendo en cuenta nuestro paciente con monoartritis crónica, ¿qué pensamos que puede ser relacionado con infección? La verdad que para pensar en una artritis séptica de 3 meses de evolución, ya uno no piensa que ahí haya un estafilococo, pero sí pensamos en las artritis por enfermedades micóticas, por ejemplo, como TBC, que cuando nosotros muchas veces pedimos la biopsia sinovial, la pedimos pensando en esto, porque estamos en un país endémico para tuberculosis. Y como segunda causa, las enfermedades inflamatorias, AIJ, principalmente espondilotropatía. Comenzamos con un tratamiento inicial, AINE y kinesioterapia. Si ven, en los dos pacientes comenzamos con lo mismo, ¿sí? AINE y kinesioterapia. Plan de estudio, descartamos causas de las que habíamos pensado, PPD, placa de tórax, serologías para brucelosis que fueron negativas. Además, le pedimos FAN, factor reumatoideo, HLA-27, el ecocardiograma, la valoración oftalmológica, todo eso fue normal, ¿sí? No encontramos nada positivo. Exámenes complementarios. Acá de nuevo tenemos una sola rodilla, pero bueno, no importa, ya se los dije en la anterior. Ven que acá se ve la cápsula articular de gordita que se ve. Esto no es normal, ¿sí? Y acá se le hizo una resonancia al paciente para estudiar las características de la sinovial, principalmente en ese momento, cuando conocimos al paciente, y se ve hipertrofia de toda la sinovial. Ven que todo esto es engrosamiento que se ve en el paciente. Y por supuesto le pedimos una biopsia sinovial, en donde se vio una sinovitis crónica inespecífica, sin infección y sin tumor. Con eso ya lo asumimos como una enfermedad reumática, así como una artritis idiopática juvenil, que según los criterios de clasificación podía ser una oligoartritis o una ERA, una entesitis relacionada a artritis, y según los otros criterios, bueno, también lo mismo, otras IJ y la relacionada entesitis y espondilitis, ¿sí? Aún sin haber llegado a hacer bien la clasificación, ya comenzamos un tratamiento, ¿sí? Tratamiento, función articular con corticoides intraarticulares, AINES y kinesioterapia. ¿Ven cómo se repiten los AINES y la kinesioterapia? Seguimiento, cosas que nosotros hacemos en el consultorio, los controles, laboratorios, medidas de capacidad funcional, que yo acá se los traje para mostrarles, porque lo van a ver siempre en nuestras evoluciones, el CHAC, que es algo que ponemos en todos los pacientes que tienen J, si eso valora la capacidad funcional. Cuanto más alto es el CHAC, por ejemplo, se mide de 0 a 3. Cuanto más alto es mayor la incapacidad funcional. Es decir, si un paciente tiene un CHAC de 2,5, el paciente está mal, ¿sí? Si el paciente tiene un CHAC de 0, el paciente está bien, ¿sí? Medidas de actividad que ustedes van a ver que nosotros lo escribimos, VAS dolor, VAS médico, VAS paciente, JADAS, ¿sí? Esto es para que sepan que son cosas que nosotros hacemos en el consultorio, que por ahí no capaz que las leen y no se dan cuenta, pero no importa, sepan que las hacemos, que están y que a nosotros nos sirve para ir viendo cómo va evolucionando longitudinalmente nuestro paciente y saber si le tenemos que cambiar el tratamiento o qué tenemos que hacer, ¿sí? Conclusiones. Dentro de las artritis, el abanico de posibilidades es amplio, ¿sí? Obvio que yo esta clase se las voy a dirigir a las enfermedades reumáticas porque les estoy dando una clase dentro del módulo de las enfermedades reumáticas. Em, pero también hay que saber que las causas más frecuentes de artritis son las relacionadas con infección, ¿sí? Sea por una infección en sí o posterior a la infección como las reactivas. Y es muy importante saber realizar una clara semiología para poder saber para dónde encaminarse en cada paciente, ¿sí? Les repito, esto no se los puse acá, pero miren la página que les dejé. O sea, esta página es muy buena. Miren el examen físico. Acá, por acá está. Bueno, estaba muy larga la clase. ¿Ya le he pasado? Ah, bueno, no importa.
Acá, acá. Mire, entren a la página, hay un librito ahí, un librito cortito, donde les explica maniobra por maniobra, está muy bueno. Les va a ayudar un montón en el consultorio, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo después de esto, algo que quieran saber? No, no, falta nada. Bueno.